Entonces vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37 al verso 39. Y el tema que vamos a estar estudiando es vida espiritual. Este es el tema. Y vamos a estar viendo, hermanos, la lucha, la guerra que cada cristiano, ¿verdad?, está viviendo, está llevando en este camino. Y cómo y desde a dónde, ¿verdad?, están operando estos animales para querer detener el avance de la iglesia, que hasta el día de hoy, más de 2000 años y no han podido. Y estoy seguro que el tiempo que nos reste de estar en esta tierra, hermanos, no van a poder detener la obra del Señor, porque Dios sacará su obra siempre adelante. Dios dará victoria a la iglesia, a todo aquel que le adore, a todo aquel que le busque. Amén, iglesia. Poderoso es nuestro Dios, aleluya. Entonces el verso 37 y verso 30, hasta el verso 39 dice la palabra. La vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El verso 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén, hermanos. Toda la honra y la gloria es para nuestro Dios, y Dios pueda bendecirnos con esta palabra bendita. Amén, hermanos. Puede sentarse. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por ello. La palabra de Dios es bendita, ¿verdad que sí? Así es que esperamos en ese Dios poderoso que, bueno, también nosotros demos esa oportunidad de que Él pueda bendecirnos hoy con esta palabra que es bendita. Amén. Gloria al Señor. Estamos dispuestos a recibir la palabra, ¿verdad, hermanos? Entonces el tema es vida espiritual. Y vida espiritual creo que todos tenemos que estarla viviendo, estar llevando esa vida espiritual. Hemos venido hablando acerca de esto, hemos tocado el punto acerca de la fe. Y hay una fe que, claro, una fe que mueve montañas, como dice el Señor. Una fe que hace, hermanos, que Dios obre a nuestro favor, porque Dios ve fe en la persona, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hay un estilo de vida que es de fe, y en ese estilo de vida todos nosotros debemos de andar, debemos de caminar, debemos de vivir en todo momento, porque por fe andamos, no por vista. Y luego también allá el profeta dijo: mas el justo por la fe vivirá. Luego Pablo lo escribe a los romanos y dice: mas el justo por la fe vivirá. ¿Verdad que sí? Él decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Recuerde que el mensaje estaba llegando a estos dos grupos de personas, a todo aquel que cree. Aquí no hay acepción de personas, no es porque es judío, este es bonito, y este es griego, este es feo y no lo voy a ver. No, aquel que se acerca a Dios de corazón, ¿verdad?, Dios lo recibe. Porque dice la Biblia que en el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios, porque en el evangelio la justicia de Dios, ¿qué dice? Se revela por fe. Y es lo que sigue diciendo el del versículo que estábamos leyendo. El siguiente texto dice: porque en la justicia, ¿verdad?, o la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. No es ahí donde leímos, hermano, estoy citando Romanos, ¿verdad? Es Romanos capítulo 1. Si quieren vamos ahí, hermano. Yo los veo con ganas de leer la Biblia, y vamos ahí por favor a Romanos. Gloria al Señor. Alabamos a nuestro Dios, ¿verdad? El capítulo 1, verso 16. Vamos a ir ahí, por favor. Y aquí vamos a ver lo que es nuestra vida, lo que usted es, lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. Veamos lo que dice el verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es el capítulo 1. ¿Lo tienen allá? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Claro, porque el mensaje vino directamente a la tierra del pueblo judío. A los judíos fue predicado el evangelio primeramente, pero luego alcanza a todos los gentiles o a los griegos. Luego dice ahí en el verso 17: porque en el evangelio, ¿qué dice, hermano?
se revela, ¿cómo? Por fe y para fe. ¿Cómo es que la justicia se reveló en ti? Por la fe, haber creído en Cristo Jesús. Tú fuiste, cada uno de nosotros fuimos justificados. Entonces, y esa justicia se revela para un estilo de vida, y ese estilo de vida es por fe en Cristo. Así es que todos los que son de fe son guiados por el Espíritu Santo. Esto nos dice la Escritura. Y que su Espíritu, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, manifestándose en nuestras vidas, confirmando en nuestras vidas la presencia de Él en cada uno de nosotros. Y si Él está en nosotros, amén, hermanos, somos de Dios. Amén, iglesia. Entonces, esta es la vida del cristiano. Dejamos de ser o vivir una vida de muertos, una vida de muerte, porque de ahí nos saca, ¿verdad? Estando vivos espiritualmente estábamos muertos, pero nos trajo para darnos vida y vida en abundancia. Dice así la Biblia, hermanos. Y vida en abundancia. Entonces, usted dejó de ser muerto para estar ahora vivo. ¿Para qué? Para vivir por la fe para el Señor. Ahora, ¿vivimos para Él? Bueno, si vivimos para Él, entonces hay otra parte más. Usted y yo somos soldados de Cristo. Y si somos soldados del Señor, entonces usted y yo estamos librando una batalla. Estamos llevando una guerra. Ahora, el simple hecho de decir yo soy cristiano, eso no te hace soldado. Porque es posible que alguien diga yo soy cristiano y sea títere todavía del diablo. ¿Me entiende? Pero es aquel que está viviendo en esa fe, y una vida de fe es aquel que puede hacerle frente al enemigo en la batalla. Porque estamos llevando una batalla todos los días, día y noche. Amén, hermanos. Y hay algo, recuerda lo que leíamos cuando dimos inicio, Juan 7, verso 37 en adelante, que en ese último gran día de la fiesta, y luego el Señor dice, todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Verdad que sí? Porque como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dice Juan explicando que hablaba acerca del Espíritu Santo, que todavía no había venido porque Él no había sido glorificado. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? Bueno, cuando Jesucristo ascendió a los cielos. Recuerde que Él dijo que iba y le rogaría, ¿a quién, hermanos? Al Padre, para que enviara otro Consolador. O sea que el Espíritu Santo es igual que Él, porque es Dios también. Cuando dice otro es porque Él se pone en ese lugar como Consolador. La palabra Paracletos, otro Consolador. Y que cuando Él venga, Él nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Nos guiará en la verdad. Amén, hermanos. Lo hemos recibido. Está en la iglesia. Claro que sí. Nos da fuerzas para seguir adelante. Nos ayuda y nos guía por sendas de rectitud. Es el Espíritu de Dios que está en nuestras vidas, el que nos hace ser más que vencedores en Cristo Jesús. Sea bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Entonces yo hablaba de una lucha, de una batalla que vivimos en el mundo espiritual, en el cual nosotros también peleamos. Que aunque estamos en un cuerpo físico, pero también podemos entrar al mundo espiritual para poder librar, hermanos, una batalla y poder obtener la victoria en una guerra. Porque Él es el que nos ayuda para poder ser victoriosos, ¿sí o no? Él es el que nos da la victoria. Ahora, Pablo escribe también acerca de esto y le escribe a la iglesia en Éfeso. Recuerde que esas iglesias en el Asia Menor, en esos lugares mencionados, incluso nosotros tenemos 7 nombres de 7 iglesias de esos lugares, y algunas de ellas estaban metidas donde estaba el ocultismo más fuerte. A una de ellas, Tiatira, si no me equivoco, que le dice que estaba donde estaba el trono de Satanás, que has sufrido, incluso has sido fiel, le dice a una de las iglesias, aun cuando Antipas, el pastor de la iglesia, mi testigo fiel, fue muerto. Amén, hermanos. O sea, la iglesia, desde el momento que se da o Dios la da a conocer, comienza la lucha, las batallas contra la iglesia. Cristo vino y comenzó Satanás a pelear en contra de él, tratando de vencerlo. No pudo hacerlo. ¿Verdad que no pudo?
se metió en algunos de los discípulos que estaban con él. ¿Sí o no? A Pedro, cuando Pedro le estaba diciendo, Señor, pero es que no te pase esto a ti, ¿qué es lo que le dice? Apártate de mí, Satanás. Amén, hermanos. Ahora, ¿le dijo a Pedro? No, le dijo al diablo que estaba metiéndose ahí. Ahora, luego Juan explica que en Judas se le metió el diablo. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer para que estas cosas no pasen en nosotros? ¿Qué, hermano? Bueno, estar con Cristo, estar en Él. Amén, iglesia. Ok, bueno, avancemos. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, y la iglesia en Éfeso tenía que entender estas cosas. En el capítulo 6, verso 10 en adelante, si quiere vamos ahí, por favor. Alabamos al Señor. Dios es bueno. Gloria a Jesús. ¿Lo tiene? Dice ahí ese texto: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué el apóstol Pablo manda al cristiano fortalecerse en Cristo? ¿Por qué? Ahora, o la pregunta sería, ¿por qué cree que llegan debilidades a la vida del cristiano? ¿Por qué? Bueno, porque no busca de Dios o ha dejado de buscar de Dios, pero atrás de todo esto vienen ataques del enemigo. Si el enemigo no atacara, bueno, tranquilo, dejaste de buscar a Dios, entonces yo no te molesto. No, el diablo está esperando que cualquiera de nosotros baje la guardia para caernos como león, ya que la Biblia lo hace ver, ¿verdad? Como no que es león, porque el único león es el de la tribu de Judá. Amén, hermanos, pero él es como tratando de imitar, pero está, hermanos, en cacería, al momento, al acecho, y está como león buscando a quien devorar. Así es que no debemos, dice también el apóstol Pablo, darle lugar al diablo, ni deis lugar al diablo. Ay de aquel que le da lugar, hermano. Es que no va a tener misericordia ese animal de nadie que le dé lugar. Estando en el evangelio, sirviendo a Dios, quizás predicando la palabra o trabajando en alguna área dentro de la iglesia, y que de repente bajes la guardia, hermano. Amén. Y que de repente bajes la guardia, y que de repente dejes de orar, y que de repente dejes de buscar de Dios, y que de repente dejes de interesarte por leer la Biblia, de interesarte, de darle el valor que debe de merecer este lugar donde nos reunimos. Ten cuidado y no te vaya a hartar el diablo. Hay que tener cuidado, hermano, porque mucha gente piensa, bueno, me dejo de congregar, pudiendo estar aquí, que todo está tranquilo y que el diablo va a quedar, hijo, sí, tranquilo, ahí cuando te vayas hacemos guerra. Cuando vayas a la iglesia, te voy a esperar que descanse. Es el momento que aprovecha, hermano. Amén. ¿Y qué es lo que pasa? Después viene la gente llorando y echándole culpa a todo el mundo de la iglesia. Le alabamos. Es que en el evangelio llevamos una lucha, una guerra. Imagínense que están dos ejércitos peleando, hermanos, y en plena batalla. Y van a decir, hoy este día es de descanso, hoy no vamos a tirar nada, no vamos a guerrear, no vamos a tirar bombas, ni balas, ni nada. ¿Hacen eso? No, hermano. Y es que el que no quiera, ¿verdad?, disparar, que también se agache, porque si no dispara, le disparan, hermano. Entonces, la vida del cristiano es igual. Somos acechados todos los días, a todo momento. De usted y yo depende, hermanos, si buscamos o no buscamos de Dios. Dejemos de vivir una vida religiosa, hermanos, y de verdad convirtámonos. Busquemos a Dios, busquemos el rostro del Señor de verdad, y veremos la mano de Dios en nuestras vidas. Veremos la gloria de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, moverse en nuestro ser. La presencia de Dios. Dios quiere moverse en nuestras vidas, pero de nosotros depende, iglesia. Entonces él dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego dice, vístanse de toda la armadura, ¿verdad que sí? Porque Pablo primero está diciendo, prepárense, porque los que viene después, o lo que les voy a decir después, esto los va a asustar. Amén. Imagínense que Pablo hubiera comenzado diciendo, es que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que la lucha es contra los gobernadores, contra los principados, contra las potestades de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Se hubieran quedado todo. Bueno, ¿y qué hacemos, Pablo? Pero primero Pablo les explica qué hay que hacer.
¿Y qué hay que hacer? Fortalecerse. ¿Y cómo se fortalece el cristiano en Cristo? ¿Cuál es la fuerza del cristiano? La oración, la lectura de la Biblia, la búsqueda de Dios en todo momento, hermano. ¿Quiere ser un cristiano fuerte, fortalecido en Cristo? Búscalo. El que busca, allá. Lo dice la Biblia. Entonces, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces aquí viene explicando, el diablo se está acechando, ¿verdad que sí? Pero no solamente él, hermano, porque luego dice el siguiente verso, ¿qué es lo que tiene ahí? ¿Qué dice, hermano? ¿Leyeron todo, hermanos? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Los ejércitos, recuerden, el ejército romano era muy conocido. Estos tienen luchas contra sus enemigos y son otros pueblos, otros ejércitos, y pelean contra ellos. Nosotros no. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra eso, sino, como dice ahí la Biblia, contra principados. Y vamos a comenzar desde ahí. Principados. Amén, iglesia. Así lo tenemos ahí, ¿verdad? En la Biblia. Y esta es la palabra griega arcai. Principado. La palabra griega que estuviera acá es la palabra arcai. Y esta palabra significa jefe, significa príncipe o principados, porque está hablando de varios, no de uno solo. Amén, hermanos. Entonces comienza a ver la estructura o cómo está organizado el ejército de Satanás, que de hecho está bien organizado, hermano. Comienza a hablar desde los primeros jefes después de Satanás, y menciona principados. Amén, iglesia. Recuerde que Dios creó principados. Amén. Principados. Y parte de esos principados fueron arrastrados por Satanás, ¿sí o no? Aquí los estamos viendo que aparecen. Pero quedaron en el cielo más principados, claro que sí, porque Dios hizo un sinnúmero de ellos. De hecho, la Biblia no menciona un número. Aparecen, por ejemplo, Miguel, que es uno de los principales príncipes. Entonces, cuando dice principales príncipes, porque hay más. Amén, hermanos. Y también se le da el título de arcángel, ¿verdad que sí? Uno de los principales príncipes. Y de hecho, Apocalipsis dice que bajo sus órdenes hay legiones angelicales también. Hay ángeles que están bajo las órdenes de el arcángel o el príncipe Miguel, como lo hay también ángeles caídos bajo las órdenes de Satanás. Esta es una lucha espiritual que usted y yo estamos llevando. Y mire, hermanos, bueno, ellos son espíritu y pueden batallar, y claro, siempre ganarán los que están con el Señor. ¿Sí me explico? Pero ahora mirémonos nosotros, porque nosotros no somos como ellos. Nosotros somos seres humanos, y humanamente jamás podríamos hacerle guerra ni siquiera a un espíritu inmundo. Ni siquiera a un espíritu inmundo pudiéramos nosotros hacerle guerra humanamente con nuestra propia fuerza, porque ellos son espíritu y nosotros carne, y entrarían fácilmente en nuestras vidas y nos gobernarían sin nosotros poder defendernos, porque no pudiéramos hacerlo. Pero gloria a Dios que en Cristo a nosotros nos hace más que vencedores, porque ya no vivimos nosotros, más Cristo vive en nuestras vidas. Gloria al Señor. Y si Él está en nuestras vidas, hermanos, siempre que el enemigo venga en contra de nosotros, Él peleará por nosotros, como lo hizo, hermanos, con el pueblo judío. Amén. Mientras ellos peleaban, Dios deshacía, Dios vencía a los enemigos, y de repente llegaban solamente a recoger el botín, porque Dios ya había peleado. Y de esta misma manera Dios lo hace con nosotros.
Dios pelea con nosotros y por nosotros. Amén, hermanos. Él está de nuestro lado y pelea a favor nuestro. ¿Verdad que sí? Ahora, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, jefes, con un alto rango de autoridad y poder, que sin la ayuda de Dios nos hicieran, como dijera alguien, añicos en un segundo, hermanos. Pero no pueden, aunque quieran, porque lo intentan, pero no pueden. ¿Sabe por qué? Porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Gloria al Señor, le alabamos, hermanos. Bendecimos su nombre, gloria al Señor. Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios grande y maravilloso. A ese Dios venimos a alabar, a ese Dios glorificamos en este lugar. ¿Cómo perder de alabar a ese Dios poderoso, hermano, cuando tenemos la oportunidad de hacerlo? Gloria al Señor. Entonces, nuestra lucha no es contra principados, o mejor dicho, contra ellos, ¿verdad? No es contra sangre y carne, sino contra principados y contra, dice ahí, potestades. Aquí hay otra palabra griega que es la palabra exousia, y esta palabra significa, bueno, lo que hemos visto, potestad, poder, significa autoridad. O sea, peleamos contra jefes, contra principados y contra poderes. Amén, iglesia. Poderes que quieren destruirnos. ¿Qué es lo que dice la Biblia cuando el profeta hablaba y dice que aunque el enemigo se levante en contra de nosotros como río tempestuoso, dice que el Espíritu de Dios alzará bandera? Y siempre hemos explicado cuando mencionamos este versículo que la única manera que en una batalla uno de los dos bandos alce bandera es cuando le ha ganado al otro. Entonces, si el Espíritu Santo alza bandera, ¿qué cree? Que ganó, venció y nos da la victoria. Amén, hermanos. Ese Dios poderoso pelea a nuestro favor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, luego sigue diciendo, los siguientes son los gobernadores, principados, potestades y gobernadores. Dice así la Biblia, hermanos. Esa palabra, gobernadores, viene de la palabra griega politarches. Y esta palabra significa, como lo hemos leído, gobernadores o el gobernante de una ciudad. Usted ve cómo se está manejando esto. Hay primero jefes. Amén, hermanos. Jefes. Y estos jefes pudiéramos pensar que son los ángeles caídos. Pero también hay de estos ángeles caídos que son de menos rangos que los jefes, que se les da órdenes que se posesionen de ciudades o países. Amén, hermanos. Hay gobernadores y en algunas veces potestades que están, hermanos, reinando en naciones, en países, en ciudades, que los mismos habitantes les entregaron en sus manos a estos seres espirituales sus ciudades para que reinaran sobre ellos. Y es por eso que vemos en muchos países o ciudades que suceden cosas bastante raras, extrañas, pero es que están operando poderes de las tinieblas en esos lugares. Ahora, ¿qué es lo que hace la iglesia? Porque donde sobreabunda el pecado, donde abunda el pecado, también sobreabunda la gracia. Y Dios en su misericordia, también en misericordia al hombre, le demuestra también al diablo que él es poderoso y que él se puede meter en el mismo cuartel del diablo sin que el diablo pueda evitarlo, porque él es el gran yo soy. Él es el Dios poderoso. Él es el que siempre ha triunfado. Él es el que siempre ha vencido al enemigo. Gloria al Señor. Él es el que nos ha dado la victoria hasta el día de hoy. Sea bendito el nombre de Cristo. Poderoso es nuestro Dios. Amén, hermanos. Y si esta ciudad haya sido, hermanos, entregada en manos de estas autoridades demoníacas, la iglesia tiene poder de romper cadenas. La iglesia tiene poder para poder hacer guerra contra de estos seres. La Biblia nos está enseñando acerca de esto. Pero si es jefe, no importa si sea jefe. Amén, iglesia. Y si son potestades, no importa cuánto poder tengan.
Amén, iglesia, gloria al Señor. Ay, si son gobernadores que se han asentado para gobernar la ciudad, no importa. Hay un Dios más poderoso que ellos, que ya los venció no solo una vez, y tiene el poder de seguirlos venciendo, porque le ha dado autoridad a la iglesia. Sea bendito el nombre del Señor. Poderoso es nuestro Dios. Alabamos su nombre, hermanos. Gloria al Señor. Entonces hemos visto acerca de los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, de este siglo, de este sistema que opera, hermanos, en este mundo. Hay demonios detrás de todo esto, de todo lo que se está moviendo hasta el día de hoy en el mundo entero. Hay demonios detrás de los gobernantes. Hay demonios detrás, bueno, de jefes de estado, de jefes de ciudades. Hay demonios que están operando, y hoy en día se están manifestando más que nunca a través de esas personas. Hermanos, hemos podido ver y escuchar personas hablar referente a la iglesia con un desprecio y un odio que solamente el diablo lo tiene, hermano. Amén. Con un deseo de hacer desaparecer a la iglesia del sistema del mundo, que ese odio solamente puede venir o provenir del mismo diablo que está operando en estas personas que están dirigiendo o están gobernando en un lugar, porque se están moviendo. Las leyes que están implementando, las leyes que están aplicando, las leyes que están aprobando, no vienen de Dios, hermanos, porque la mayoría de leyes es que las están cambiando, las de Dios las están cambiando. Amén, hermanos. Esta nación, y yo creo que nadie, absolutamente nadie, puede decir lo contrario. Esta nación fue establecida, fue fundada con bases bíblicas. Sus leyes y sus gobernantes en su principio. Pero véase hoy. La nación que en un tiempo fue la nación de las oportunidades. Amén, hermanos. Y el nombre ha quedado hasta el día de hoy. Dígame usted, ¿quién se va a querer ir para España? ¿Quién va a querer buscar, bueno, para Cuba? ¿Ven? ¿Quién va a querer buscar para El Salvador? Y bueno, es que allá hay un futuro mejor. ¿Qué futuro mejor? Casi siempre, fue siempre, ¿no? Esta nación. Amén, hermanos. La nación de las oportunidades, porque Dios bendijo esta nación. Mientras la nación estuvo bajo las normas y reglas de Dios. Pero poco a poco se han ido alejando, también poco a poco Dios se ha ido alejando de ellos. Amén, hermanos. Y al paso que van, Dios mío, Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Estos diablos nos van a querer comer vivos, pero poderoso es Dios que nos va a guardar, porque Él lo ha prometido. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y luego dice contra huestes, ¿verdad? Así dice, hermanos. Y esa palabra es la palabra griega tesaba. Y esa palabra significa ejércitos. Cuando hablamos de huestes, hablamos de ejércitos. Ejércitos de guerra o preparados para la guerra. O una gran masa o multitud que está dispuesto a pelear, que está dispuesto a guerrear, que viene con hambre de hacer guerra a alguien. De eso está hablando. Y nosotros tenemos que batallar contra todo esto. Amén, iglesia. Ya hemos visto acerca de los principados, de las potestades, de los gobernadores en las tinieblas de este siglo, de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad ahora en las regiones celestes. ¿Usted ha visto que el diablo ha querido controlarlo todo? Porque anterior a esto están aquellos que están operando acá en la tierra en este siglo. Y no habla de un año, habla del sistema de vida del mundo, cómo el mundo va avanzando. Amén, hermanos. Pero luego vienen a aquellos que están operando desde el espacio contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, el cielo. Amén, hermanos. Entonces, ¿de dónde viene la guerra? Bueno, la guerra puede venir de cualquier lado, porque en cualquier lado tenemos enemigos. Amén, hermanos. Pero con nosotros está el que lo conoce todo. Amén. Y que cuando el diablo lo planificó, Dios ya lo sabía.
y Dios ya se le había adelantado. Por eso es que el diablo será siempre derrotado por Cristo. Será siempre un diablo vencido a lo largo de la historia. No habrá un momento en el que él haya ganado una en contra de nuestro Dios. Dios es poderoso de aplastar la cabeza al mismo Satanás. Sea bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Poderoso es nuestro Dios. Alabamos su nombre, hermanos. Pero ahora estamos hablando, y casi todo esto mencionado, pues hablamos o se refiere a ángeles caídos. Pero luego hay otro grupo que no son ángeles, pero sí son demonios. Los ángeles caídos no es lo mismo que demonios, hermano. Alaba. Amén, hermanos. Entonces, ¿de dónde salieron? Bueno, aquí hay que explicar una larga historia que lo enseña la Biblia desde el libro del Génesis, para poder entender esto y aquellas famosas mitologías griegas de aquellos hombres mitad animal, mitad humanos, aquellos centauros. ¿Qué más dice, hermano? Los centauros. ¿Y qué más mencionan las mitologías griegas? Burger King dijo uno ahí. Si usted ha visto, por ejemplo, los dioses griegos, usted ha visto el famoso dios del mar, que es mitad, que por aquí lo tienen, ¿verdad? Por aquí lo tienen en uno de estos edificios. Y usted se toma foto ahí. Mitad hombre y mitad pez. Es el dios, es Neptuno este. Son los dioses. Pero ¿de dónde vino esta idea? Que eran mitad humanos y mitad animales o mitad peces. Bueno, es que hay una explicación, hermano. Hay una explicación desde el libro del Génesis para todo esto. Entonces, ¿y qué es lo que pasó con estos seres? Bueno, hay una unión de seres espirituales con seres humanos, que hasta el día de hoy hay gente peleando y dice que es imposible de que un ángel, porque un ángel es asexual, y como es asexual, pues no tiene partes sexuales. Es lo que se cree. Y lo que siempre citan es aquello que la Biblia dice, que en el reino de los cielos ni se casan ni se darán en casamiento, porque seremos semejantes a los ángeles, porque los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Es que una cosa es casarse, hermano. Amén, iglesia. Una cosa es casarse y otra cosa es tener relaciones sexuales. ¿Sí me explico? ¿Usted cree que todos los de Sodoma y Gomorra estaban casados? Cuando violaban a los niños, ¿estaban casados con ellos? No. Cuando los mataban, ¿estaban casados o tenían derecho sobre ellos? No, no tenían derecho. Pero lo hacían, ¿sí o no? Lo hacían, ¿sí o no? Cuando dice la Biblia, hermanos, que Dios decide destruir la raza humana porque toda carne se había corrompido. Amén. Pero luego encontramos nosotros a Pablo explicando que una es la carne humana, otra es la carne de las aves, otra es la carne de los cuadrúpedos y otra es la carne de los reptiles. Entonces, cuando dice ya que toda carne, aquí involucra a los mismos animales. Ahora, ¿qué es lo que había pasado con ellos? ¿Qué hicieron estos animales o estos caídos o los nefilín o los gigantes que menciona la Biblia? Porque esa palabra gigante es traducida de la palabra nefilín, que esto significa caídos en plural. Porque no fueron uno o dos, fueron cientos de estos seres que cayeron. Y que viendo los hijos de Dios, los Benei Elohim, que las hijas de Adán, las hijas de los hombres, eran hermosas, tomaron mujeres para sí, a las cuales les engendraron hijos, dice la Biblia. Y estos fueron hombres de renombre. Esto es lo que dice nuestra traducción. Es lo que dice Reina Valera, o la versión Reina Valera que nosotros leemos. Pero el hebreo no dice eso, hermano. Les engendraron seres espirituales que, claro, operaron en un cuerpo. Y desde ahí
comienzan a aparecer lo que posteriormente nosotros conocemos como demonios o espíritus inmundos que aparecen en la Biblia. Porque muchas veces la Biblia o los une o hace separación entre ellos. Amén, hermanos. Le alabamos, ¿verdad, iglesia? Fíjese, note esto. La palabra demonio que nosotros leemos acá en la Biblia, ya sea en el momento que Jesús hacía sanidades y los demonios salían, hablaban, como pasó con el hombre de Gadara, ¿verdad que sí? Legión me llamo porque somos muchos. Esa palabra demonio viene de la palabra griega daimon. Y esa palabra daimon significa genio, inteligente. Estos animales no son tontos, hermanos. Y saben cómo operar en la vida del hombre, del ser humano. Saben cómo destruir una vida. Amén, iglesia. Y saben cómo seducir al ser humano. De tal manera, yo no sé si usted lo ha visto, hermano, o alguno pasó por ahí siendo engañado en esa área, porque honestamente antes de Cristo todos tuvimos animales de esos. Gracias a Dios que nos ha libertado, hermano. Gracias a Dios que ahora somos libres. Gracias a Dios que Dios sacó toda esa basura de nuestro cuerpo, de nuestro ser, para ahora entrar Él y gobernar Él, reinar Él en nuestras vidas y convertirnos en su casa, en su templo, donde Él se mueve y Él se manifiesta en la iglesia. Amén, hermano, a través de cada uno de nosotros que somos el templo de Dios. Pero cuando estos seres operaban, ¿qué es lo que pasaba? Hermano, eso tan horrible que le llaman cerveza. Sí, la gente se desesperaba, hermano, porque saben cómo seducir a los seres humanos. Y esto por mencionar algo. Amén. De repente viene por ahí la cocaína, ¿no? Marihuana, ese monte, ¿cómo le llaman? Marihuana, es verdad. Marihuana, que usted huele eso, hermano, es como que esté oliendo a un zorrillo. Así de horrible es eso, hermano. Amén. Yo en cierta ocasión, porque la verdad no sabía ni cómo huelía eso, y aquí quizás pasó un zorrillo. No, alguien estar fumando. ¿Fumando? ¿Eso les gusta? No, eso hicieron que les gustara. Amén, hermanos. Que si usted le pone eso a un animal, hermano, se corre. ¿Sí o no, hermano? Se corre. Pero estos demonios operan en la vida de las personas y aprisionan en cadenas, de tal manera que la persona no puede moverse. Le dice, abra la boca, y la tiene que abrir. Trágueselo y se lo tiene que tragar, porque es esclavo del diablo. Es títere. Así es el hombre sin Dios. Así fuimos en un tiempo nosotros. Pero gracias a Dios que hoy estamos sirviendo a aquel que merece toda honra y toda gloria, hermanos. Gloria al Señor. Ese Dios bendito, ese Dios poderoso. Gloria al Señor. Gloria a Dios, sea bendito su nombre. El diablo está derrotado. Cristo nos ha dado victoria. Somos el pueblo del Señor. Gloria a Dios. Sea bendito el nombre de Cristo. Poderoso es Dios. Amén. Yo creo que todos han sabido de esa famosa droga come carne, no sé cómo le llaman. Hermanos, que se la inyectan y se van pudriendo. Pero aún así, esa droga que los hace zombies, y que la gente anda, hermano, es que anda totalmente poseída por los diablos. Amén. Pero contra todo eso tenemos que batallar, porque esos animales quieren regresar, hermano. Amén. Ellos quieren regresar, pero de usted va a depender, de mí, si le damos entrada nuevamente. Amén, hermanos. Así que yo considero, más sabiendo que es el tiempo final, que estamos viviendo tiempos agónicos, caóticos en la historia, deberíamos de afirmarnos más, hermano. El pueblo debería de estar buscando de Dios más. Amén, hermanos. Constantes en todo tiempo, buscando de la presencia de nuestro Dios. Que no nos conformemos, hermanos, con solamente venir, que es importante hacerlo,
Pero pidámosle al Señor que queremos sentir su presencia. Digámosle que queremos sentir su gloria. Digámosle que los llene a nosotros también. Hay dones espirituales que son para la iglesia, para usted y para mí, que Dios los tiene en sus manos, pero está esperando que alguien abra la boca y los pida. Dios está esperando, hermanos, que su iglesia comience a buscarle de veras para Él moverse como Él quiere moverse en su pueblo. Gloria al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo. Gloria a Jesús. Entonces estos seres no son tontos, son inteligentes, y el Señor los reprenda nuevamente, hermano. Están buscando. Por eso es que Pablo dice, miren, es que no le den lugar al diablo. Amén. Y luego hay una advertencia para Timoteo y le dice, mira, ten cuidado, porque hay muchos que están escuchando espíritus de demonios. Eso dice, ¿verdad, hermanos? Espíritus de demonios. Y que los ha llevado a una herejía, a una falsa enseñanza, falsa doctrina. Y luego dice, muchos apostatarán de la fe. ¿Verdad que sí? ¿Cómo van a ser apóstatas? ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, escuchando las doctrinas, porque ellos tienen enseñanza también. Doctrinas de demonios. Amén, iglesia. Doctrinas de demonios. Estos animales, se los digo, ellos tienen una misión. Y la misión es de llevar a quien puedan al infierno. Esa es la misión que tienen. Gloria a Dios que Dios nos ha rescatado de las manos, hermanos, de estos seres. Así es que mantengámonos en Cristo, porque aquí depende de nosotros. Ya nos depositó en Él. Dice que estamos juntamente con Cristo. Ahí estamos nosotros, ¿verdad? Y que el Padre nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. De usted y yo dependemos si nos quitamos, nos bajamos de ahí. Amén, iglesia. Le alabamos, hermano. ¿Por qué cree, como yo he venido mencionando esto, hermano? Porque cree que hay mucha gente después de estar en la iglesia, y aquí que no solamente hombres, también hay mujeres, que después de estar en un culto, en una iglesia, no digo que aquí porque creo que aquí no hay, al llegar a sus casas están metidos en pornografía. ¿Por qué cree? Que están buscando mujeres desnudas o hombres desnudos por ahí. Así es, cristianos, hermano. O sea, personas que se están congregando. Alabamos. Que en la iglesia son de sana doctrina, pero afuera del mismo diablo, hermano. Le alabamos, hermano. Bueno, la Biblia también se refiere a los espíritus inmundos, habla de ellos. Y por eso decía que no son los mismos, porque tiene un nombre propio o una manera de dirigirse a cada uno, haciendo separación de ellos. Hablábamos acerca de estos demonios, que es la palabra daimon, que esto significa, como decíamos, genios o seres inteligentes. Pero luego la palabra inmundo es la palabra cartatos. O sea, que cuando dice espíritus inmundos es la palabra neuma cartatos. La palabra neuma se le da al espíritu también. Amén, iglesia. Entonces es muy diferente las dos palabras, porque se están dirigiendo a seres diferentes. Y contra todo esto vamos a pelear. Sí. Contra todo esto. Y estos animales son los que hacen que andes en tanta suciedad, o que las personas anden en tanta suciedad, porque son seres inmundos. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe, hermanos, a los Gálatas, dice, mire, apártense de toda inmundicia, de lascivias. ¿Verdad que sí? Y menciona una lista antes de mencionar los dones o el don del Espíritu Santo, que son obras de la carne. Y estos seres están operando ahí. Amén, iglesia. Amén, hermanos. Entonces, si contra todos estos seres es nuestra guerra, hermano, ¿cómo vamos a hacer para ser vencedores nosotros en medio de una batalla contra semejantes seres? Bueno, con Cristo.
Porque Él es el más grande de todos. Él es el más poderoso de todos. Que ante Él tiemblan delante de Dios, tiemblan estos seres. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Jesús, gloria al Señor. Había una legión que está hablando de cientos de soldados en las legiones romanas. Está hablando de cientos de demonios, seres espirituales que se habían metido en este hombre. Cientos de ellos que cuando supieron que el dador de la vida, el que había creado al universo, venía en una barca. Amén. Y que en la trayectoria se levantó una gran tempestad. Amén, iglesia. Para querer detenerlo. ¿Verdad que sí? Pero Él tiene el poder contra todas estas fuerzas también. De la naturaleza, si podemos mencionar esta palabra. Hay un Dios poderoso que la naturaleza misma le obedece. Hay un Dios poderoso que el viento le obedece, que el mar le obedece, que Él manda a las nubes, hermanos. Amén, iglesia, gloria al Señor. Que no hay nada que se escape de sus manos. Que no hay nada que se movilice sin que Él haya dado órdenes. Amén. Y llegó a la ribera, a la orilla de la playa. Y cuando se bajó, de repente se veía la silueta de alguien que venía corriendo hacia donde él estaba. Y era un hombre que muchas veces los del pueblo, los del lugar, habían amarrado a esta persona, les habían puesto cadenas y había desmenuzado las cadenas. Le habían atado y era impelido, dice la Biblia, o sea, era impulsado por el demonio, lo sacaba para otro lugar. Amén, hermanos. Si el hombre buscaba la ciudad o tratar de hablar con alguien, inmediatamente era impulsado por el mismo demonio y lo llevaba a los sepulcros, donde están los muertos. Amén, hermanos. Donde están los cadáveres, porque ahí le gusta vivir, en la suciedad. Amén, hermanos. Y alabamos, iglesia. Y aquel hombre se hacía daño él solo. ¿Verdad que sí? Recogía pedazos de tiesto o piedras y se partía, se hería, se sajaba con ellos, se hacía daño. Ahora, ¿quién le curaba las heridas? Nadie, es que no podían acercársele. Amén. ¿Quién podía estar ahí con él para estar curando? ¿Cómo andaba esta persona? Solo imagínese usted. Pero ¿quién le dijo que había llegado Jesús ahí? Salió corriendo a donde estaba él. ¿Y qué es lo que hizo, hermano? ¿Llegó a pelear? No, ¿qué es lo que hizo? Se tiró de rodillas. De rodillas. Y le dice: ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Usted ve esto? Hermano, es que el Señor tiene planes que el diablo se queda viendo luces, hermano. Él dijo, bueno, porque recuerde que la Biblia menciona al príncipe del aire, y casi siempre nosotros decimos, bueno, Satanás es el príncipe del aire, pero el príncipe del aire no es Satanás, sino una potestad también angelical de los ángeles caídos que están operando en el aire. Amén. Usted recuerda, hermanos, cuando el ángel Gabriel, ¿verdad?, iba con la respuesta hacia Babilonia, hacia... Sí, Babilonia. Ese es el nombre que tiene hoy. Esa zona. Para ese rumbo. Desde el cielo iba buscando ese rumbo. Y de repente una potestad o un principado se le levanta. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Dónde opera? En el aire. En el aire. Y detuvo a un ángel. Lo detuvo. Amén, hermano. Porque hemos visto la jerarquía, la autoridad y poder que tienen de mando. Hay fuertes y menos fuertes de ellos. Y los más fuertes siempre dan órdenes a los más débiles. Amén. Y él no podía avanzar hasta que llegó Miguel.
uno de los principales príncipes, como dice la Biblia. Y este sí las puede con todos, hermano. Este sí sabe batallar con todos y tener victoria. Porque este incluso ha peleado con el mismo diablo. ¿Verdad que sí? Cuando disputaban por el cuerpo de Moisés, lo dice la Biblia. Y aquí estaba con el mismo diablo disputando. ¿Verdad que sí? Apocalipsis capítulo 12 habla de una guerra que va a haber, ¿verdad? De Miguel y sus ángeles y el diablo, o el dragón y sus ángeles. ¿Y quién gana, hermano? Miguel. O sea, desde ya sabemos lo que a futuro va a pasar. Desde ya sabemos que la derrota de Satanás está escrita, hermano. Amén, hermano. Él alardea y que nos va a destruir y que nos va a vencer. Pero hay un Dios poderoso que tiene la última palabra. Y este se le adelanta con sus planes perfectos, hermano. Deshace toda trampa del diablo y da victoria. Abre el mar para que su pueblo pase en seco. Porque es un Dios de poder, es un Dios grande, es un Dios maravilloso. Gloria al Señor, le alabamos. Poderoso es nuestro Dios. Entonces, pero todo esto estará a nuestro favor si nosotros estamos a favor de Dios. De la única manera, si no, no soñemos despiertos, hermano. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscarle en todo momento, iglesia. Hay que hacerlo. No solamente aquí en la iglesia, en la casa también. Hay que buscar a nuestro Señor, porque es la única manera de estar de pie en esta batalla que estamos librando. Entonces aquellos animales dijeron eso y sabían que podía enviarlos al abismo, porque es el lugar donde los estaba mandando. La palabra de Dios dice en Pedro, menciona esto, hermano, y habla acerca de esos seres que están encerrados. No sé si quiera que vayamos ahí. Vamos a buscar este versículo, no recuerdo bien, pero es en Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a encontrar algo ahí, que un día de esto vamos a traer un estudio directamente esto para explicar acerca de estos seres. Alabamos al Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad? Poderoso es nuestro Dios, hermano. Déjeme buscar acá. Gloria a Jesús. Vamos a buscar ese texto de la Biblia donde dice que si Dios nos perdonó, gloria a Jesús. Vamos a ver si esto va a estar en... Ok, veamos el Judas, vamos ahí, porque Pedro también menciona acerca de esto. Gloria a Dios. Segunda de Pedro 2:4. Ok, luego vamos a regresar ahí entonces. Veamos lo que dice acá el verso 6 en adelante. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Judas tiene un solo capítulo, así es que buscamos el verso 6. Y dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Hay animales de estos encerrados y aquí habla de ángeles caídos. Amén. Sí, ya lo vimos, ¿verdad, iglesia? Ok, porque vea lo que dice el verso 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera, ¿qué más dice ahí? Que aquellos. ¿Quiénes son aquellos? ¿Quiénes son aquellos? Lo que ya leímos en el verso 6. Amén, iglesia. Lo leemos nuevamente. Otra vez el verso 6 dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Cuál morada abandonaron? La morada espiritual, porque ellos son espíritu. La morada espiritual. Y dice ahí, del gran día, como Sodoma y Gomorra, que hay una comparación, ¿verdad? Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas dice, las cuales de la misma manera que estos ángeles caídos.
que aquellos, habiendo, ¿qué, hermano? Fornicado. Entonces la gente dice, no, es que los ángeles no pueden tener relaciones con los seres humanos porque ellos son espíritus. Pero es que aquí dice que abandonaron su propia morada. Y que sí pueden tener relaciones. Porque luego los compara con Sodoma y Gomorra. ¿Cuál es el pecado que había ahí? Es el pecado sexual. De la misma manera, igual que ellos, que estos ángeles, así se corrompió Sodoma y Gomorra. Por eso es que la Biblia dice que toda carne fue corrompida. Amén, iglesia. Luego decía nuestro hermano en el 2 de Pedro 2:4, gloria al Señor. Ahora dice acá, porque si Dios no perdonó a los ángeles, oiga esto, que pecaron, sino que arrojándolos, nuestra versión, la que estamos leyendo, dice infierno. Amén, hermanos. Hay una versión, no recuerdo el nombre, hermano, de esta Biblia, que si usted la busca en línea está más de $700. Pero yo considero que se ha de poder conseguir más barata. En estas versiones, estas partes no dicen infierno, sino usa la palabra tártaros. El tártaros o tártaros del griego, que no es lo mismo que el Seol, no es igual. El tártaros es la parte más baja o está más abajo aún que el Seol, que el infierno, como también lo encontramos en la Biblia. Ahora, estos seres están encerrados. Recuerda lo que dice allá en Judas, ¿verdad? Los encerró en prisiones de oscuridad. Y aquí también la Biblia nos aclara esto en el verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Amén, hermanos. Y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre ¿qué, hermanos? El mundo impío. Y vuelve nuevamente a mencionar Sodoma y Gomorra y los juicios que cayeron sobre ella. Entonces aquí notamos claramente en estos versículos que hemos visto cuál fue el pecado de estos seres. Muchas veces o algunos estudiosos habían opinado de que por el que Dios los haya encerrado ahí, tuvieron que blasfemar en contra del Espíritu Santo en el cielo, porque es el pecado que no tiene perdón en este siglo ni en el venidero. Así es que Dios los encerró en oscuridad. Pero la Biblia es clara. La Biblia dice que los encerró ahí por el pecado sexual que hicieron con las hijas de los hombres y con los animales también. Y al otro día hablábamos del tema, la deformación genética o degeneración genética. ¿Puede el diablo deformar la genética humana? Claro que sí, hermano. Si lo pueden hacer los científicos, pues seres humanos, esa ciencia, ¿usted cree que el diablo no tiene una ciencia mayor? Pues es lo que quiso hacer al principio. Lo que hoy, hermanos, han logrado conocer, esto ya lo mencionaba la Biblia. Amén. De tal manera que estos científicos se han atrevido a decir, nosotros podemos hacer un hombre de un animal. Lo podemos hacer. No lo hacemos porque no tenemos autorización para hacerlo. Pero sus experimentos lo pueden hacer, hermano. Pueden crear ya animales. ¿Sí? En los experimentos que hacen, que pueden poner una parte humana dentro de un animal y pueden hacerla que se mantenga viva, la carne humana dentro de la carne de un animal. Entonces todas estas cosas las estamos viendo, pero en el tiempo antiguo fue peor. Entonces Dios tiene que actuar. Y a todos estos que abandonaron esa dignidad, ¿qué es lo que dice la Biblia? Los encerró. Pero no los encerró a todos, hermano. Nosotros estamos batallando con un sinnúmero de estos seres espirituales también. Pero gloria a Dios que Él nos ha dado la victoria hasta el día de hoy. Gracias a Dios y a su misericordia, que Dios siempre mantiene un remanente, un pueblo que no está dormido, está despierto, buscando el rostro del Señor en todo momento, hermano, y que se alegra cuando se dice de alabar a Dios, y que es del mismo corazón como aquel salmista que decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos.
Gloria al Señor. Así es el verdadero cristiano. Se alegra. Se alegra. No se le hace aburrido el culto, hermano. Se alegra. No se duerme en los servicios. Se alegra, se goza al estar acá. No está impaciente, hermanos, que ya qué hora va a terminar y que ya nos vamos. Amén. Porque está alabando a Dios. Está glorificando el nombre de nuestro Dios. Amén. Mantengámonos firmes. Porque esta lucha que llevamos y esta guerra que tenemos no es un juego, hermanos. Si bajamos las guardias, si bajamos la guardia, ay de nosotros. Pero sigamos pidiendo de Dios y buscando de Él, que Él nos va a ayudar en todo momento. Le invito a ponerse sobre sus pies. Vamos a llegar hasta acá, hermanos. Gloria al Señor. Poderoso es nuestro Dios. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Así es que podemos alabarle en todo momento. No se le olvide que este próximo viernes tenemos vigilia y el próximo sábado también vamos a estar en vigilia. Vamos a estar alabando al Señor, glorificando.